por venir. We need to prepare the generation that's here now and the one that's going to come, glory to God. ¿Para qué? Para que sigan la obra, so that they can continue the work of God. Hallelujah. Because one day my husband and I will not be here. El pastor y yo no voy a estar aquí en este lugar. Pero sí, en el nombre de Jesucristo va a haber alguien que va a seguir con Ministerio de Reconciliación Shalom, ¿verdad? Gloria a Jesús. So para mí es un gran placer. Ella va a predicar en inglés y yo voy a traducir en español. So she's going to preach in English and I'm going to be translating the word into Spanish. So Sister Wanda, please come up and let the Lord use you. Hallelujah. Amen. In a mighty way. Glory to God. I'm going to be translating from the back. Okay. God bless everybody. Dios bendiga a todo el mundo. It is an honor Es un honor to be here para estar aquí and to be given the opportunity. y dar la oportunidad. So I thank you, Pastor Marie, Gracias, Pastora María, for at least listening to God's guidance. por oír la guianza de Dios. So the theme So, la tema en esta mañana is the integrity of God. es la integridad de Dios. We're going to go to Hebrews 6, Vamos a ir a Hebreos 6 13 to 20. y vamos a leer de los versículos del 13 al 20. Again, that's Hebrews 6, 13 to 20. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. And when you have it, please say amen. Cuando lo tengan, digan un amén. Amén. Verse and verse? Is that how Yes. you do it? Okay. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existiría nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, Saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. For men verily swear by greater, and an oath for confirmation is to them an end of all strife. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Wherein God willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immobility of his counsel confirmed it by an oath. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que en él jamás cambiaría de parecer. That by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio, podamos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros.
which hope we have as an encore of the soul, both sure and steadfast, and which endureth into that within the veil. Esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Whither the forerunner is for us to entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Praise God, you may be seated. Amén, se pueden sentar. So talking about the integrity Hablando de la integridad of God, I wanted to get a better understanding of what it meant to be, and to have integrity. de la integridad de Dios, quería tener yo un entendimiento más claro de qué significa la integridad de Dios. So I found two definitions. Y encontré dos definiciones. The first was the quality of being honest and having strong principles and moral uprightness. El primero fue la calidad de ser honesto, tener principios sólidos y rectitud moral. The second one was said to in a state of being whole or undivided. Y la segunda era un estado de ser total o indivisible. I'm kind of a smart aleck. Yo soy una persona muy carismática, good We'll say word. that. That's a good word. So I was like, well, how is somebody undivided? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es una persona individida? It's not like you can cut us in half. No como que tú no puedas cortar en mitad, ¿verdad? So I looked up the root Latin word. So busqué la palabra raíz, I'm not going to try and say it. no lo voy a decir, But it means to be, being undivided means not to be a different person in different circumstances. pero lo que significan es no estar dividido o ser una persona diferente en diferentes circunstancias. When you read through the Bible, we understand Cuando leemos por la Biblia entendemos that back in the day, your word was legally binding. que en los tiempos de antes tu palabra era algo legal. So you couldn't say, I'll pay you for this, So, tú no pudieras decir te voy a pagar por esto and then not pay them y después no and pagarle expect no consequence. y no esperar que hubieran consecuencias. Your word was law. Tu palabra era ley. So if God had that for the culture of the Hebrew culture, Si Dios tuvo eso para la cultura hebrea, that means he would hold himself with the same integrity quiere decir que él mismo se aguantó a la misma integridad throughout, for the same people writing the Bible for us to follow later. para las mismas personas también que él usó para escribir la palabra de Dios, para que nosotros después también pudiéramos seguirla. So I'm going to go back to So- the beginning. So, yo voy a empezar desde el comienzo. I'm going to be reading from Genesis 15, Voy a estar leyendo de Génesis capítulo 15, verse 12 to 16. los versículos del 12 al 16. This is going to be the example that we are going to be looking through. Y este va a ser el ejemplo que vamos a usar bíblico para seguirlo. Again, that's Genesis 15, Génesis capítulo 15, 12 versículos 12 to 16. al 16. Give me 2 seconds, I'm sorry. I forgot the word. Gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre, Jehová. Gloria a Jesús. Okay. It says, as the sun was set, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Mas a la caída del sol sobrerecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Then the Lord said to him,
know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not of their own. And Entonces, go ahead. entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en aquella tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. And that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. In the fourth generation, your descendants will come back here for the sin of the Amorites for the sins of the Amorites has not yet reached the full measure. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. So going through the generations of after Abraham, So, mirando a las generaciones después de Abraham, you have Abraham to Isaac. tenemos Abraham, Abraham tiene a Isaac. And then from Isaac you have Jacob and Esau. Y después Isaac tiene a Jacob y a Esaú. And then Esaú. from Jacob you have when he becomes Israel, you have his 12 sons. Y después Jacob, cuando se convierte en Israel, tiene los 12 hijos. One of those sons is Joseph. Uno de esos 12 hijos fue Josué. My favorite history in the Word. Mi historia favorita en la Biblia. Joseph, through the jealousy of his brothers, ended up going to Egypt. Vemos que por los celos de su hermano José lo llevan a Egipto. Through Joseph, because of the famine that Joseph had predicted through the dreams, Joseph's family ended up coming to Egypt and becoming residents there. Entonces, por los sueños que fueron interpretados por José, ¿verdad? De la hambre que iba de venir, gloria al Señor, el Señor le permite que pueda estar en una posición para traer a su familia después a ser residentes de Egipto. So in Exodus 1:8 it says, "Then a new king to whom Joseph meant nothing came into power. Years later after Joseph had died, a new Pharaoh came in, and he didn't know anything about Joseph." So vemos en Éxodos 1:8, gloria a Dios. Años después hubo un nuevo rey. Como este rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto. So when you keep reading in Exodus 1, it also says that he looked at the multitude of the Israelites and was more afraid of the numbers that they had instead of the loyalty that they were. Y vemos que cuando este nuevo rey empezó a mirar a la multitud que habían de los israelitas, pues tuvo un gran temor. So because he felt threatened of his reign, he enslaved them. Entonces, como tuvo temor de los israelitas, lo que hizo fue que los hizo esclavos. The Bible says that he worked them ruthlessly. La palabra dice que los trabajó a ellos sin misericordia. So time passed. El tiempo pasa. And then we get Moses. Entonces ahora tenemos a Moisés. Moses comes in and, we know the story about how he came in with the plagues. Y sabemos que Moisés llegó y ahora llegan las plagas. So just like he said in verse 14, Genesis 15:14, we see that he says, "I will punish the nation you serve as slaves." Y empezamos a ver como él había dicho en Génesis capítulo 15, versículo 14, más bien a la nación a cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. So you see this
coming to play in Exodus 7 through 11 with the plagues. Entonces estamos viendo aquí ahora que estamos en el libro de Éxodos, ¿verdad? De los capítulos 7 al 11, donde empiezan las plagas sobre Egipto. And then it says, afterward I will come out with great possessions. Y dice también que lo va a sacar de ahí con grandes riquezas. So in Exodus 12, 35 to 36 it says, So, en el libro de Éxodos, capítulo 12, versículo 35 y 36, it says, the Israelites did as Moses instructed and asked the Egyptians for articles of silver and gold and for clothing. y vemos, esta es la traducción lenguaje actual. Además, a los egipcios le pidieron ropa y objetos de plata y de oro, tal como lo había ordenado Moisés. The Lord had made the Egyptians favorably disposed toward the people and gave them what they asked for, so they plundered the Egyptians. Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y que les dieran todo lo que pidieran. Así fue como los israelitas les quitaban a los egipcios todas sus pertenencias. So here we see the riches that they came out with. Aquí estamos viendo, como dijo el Señor, de las riquezas que iban a salir, a tener. Mind you that Abraham had died back in Genesis 25. Abraham ya se había muerto en Génesis 25, so no había visto esa promesa. So he didn't witness any of this. No pudo ver, ser testigo de esto. But back then they didn't have books. Pero en esos tiempos ellos no tenían libros, They only had the word. solamente tenían la palabra. So from generation to generation, So de generación a generación, assuming that Abraham shared it with his kids, ¿verdad? Estamos diciendo que Abraham compartía con sus hijos, his family was already warned. su familia ya sabía lo que había de suceder. Now we already know, Ya sabemos because of Hebrews 6:18, por el Hebreos 6:18 God cannot lie. que Dios no puede mentir. So what would the point be So, ¿cuál sería el punto to tell Abraham que le diga a Dios a Abraham of something he's not going to see? de algo que él no iba a ver? Maybe to witness to us Posiblemente es para darnos testigo a nosotros thousands of years later miles de años después, to see para nosotros ver God's integrity. la integridad de Dios. It may not be No puede ser tomorrow. mañana, It may not be 10 years from now. posiblemente no es 10 años de ahora, But it's something that's gonna happen. pero es algo que va a suceder, a acontecer. I was once told of Yo una vez me dijeron that I would become an author. que yo sería una escritora. It took 6 years Y se tomó 6 años after that después de eso for it to actually come to pass. para que pudiera realizarse. So when Jesus told us about the end of times in Matthew 24, So, cuando Jesús nos dice que en los últimos tiempos, in Matthew 24, en Mateo 24, 4 to 14, del capítulo, versículo 4 al 13, you really have no reason to be surprised. no debes tener ninguna sorpresa o estar sorprendida de las cosas que han de suceder. Some churches may argue that the end of times have already passed. Hay algunas iglesias que posiblemente te van a decir que los últimos tiempos ya han terminado. I'm going to be bold and say they need to get into the word a little more. Te voy a decir que yo le tengo que decir a esos que enseñan eso que tienen que leer la palabra de Dios más. Matthew 24, 4 and 5 Mateo 24, 4 y 5 says that Jesus answered, "Watch out for no one to deceive you. Many will come in my name claiming I am the Messiah, and many will be deceived." Dice, Jesús respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. In Puerto Rico, I actually read of a gentleman named José Luis de Jesús Miranda. En Puerto Rico leí de un hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Apparently, since Jesus was in his name, he thought he could be him.
que como su nombre era, tenía Jesús, no era Jesús, pero él se pensaba que era Jesús. That just shows thousands of years later, it already happening. Eso enseña que muchos años después estaba sucediendo, personas siendo engañadas. In Matthew 24, 6 and 7, En Mateo 24, 6, 7, it says, "You will hear of wars and rumors of wars, but see it to not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nations, and kingdoms will against kingdoms." dice, oirás de guerras y de rumores de guerras, pero asegúrate que no alarmarte. Tales cosas deben suceder, pero el fin aún está por llegar. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. We have had a long-lasting war with us in the Middle East. Nosotros hemos tenido una guerra que no se termina en el Medio Oriente. We haven't even finished that one, Todavía no hemos terminado esa guerra and we already have an internal war happening now with race. y tenemos ahora una guerra interna con raza. The Bible also says there will be famines, earthquakes in various places. La Biblia también dice que habrán hambrunas y terremotos en muchos lugares. I looked up, and according to Earthquake Hazard Program on a government website, Y yo miré en un programa que se llama en la computadora Programa de Peligros de Terremotos en el gobierno de los Estados Unidos. in the United States alone in 2000, so far in 2020, there has been 89 earthquakes. Para que ustedes sepan, solamente en los Estados Unidos, desde que comenzó el año 2020, han habido 89 terremotos. We only hear about the bad ones, Nosotros solamente escuchamos de los que son bien malos, but they've been happening as years ago more often. pero están ocurriendo y mientras van pasando los años ocurren más. In Matthew chapter 24, verse 8, it says, "All these are the beginning of birth pains." Mateo 24:8 dice, todo esto son el comienzo de los dolores de parto. Now, I understand you men may have a hard time understanding this, Y yo sé que los hombres tienen posiblemente un problema entendiendo esto, but birth pains pero los dolores de parto are not consistent. no son consistentes, They come really hard, vienen bien duros and then they slow down, y después se van calmando. right? And then they come again, Y después harder this vienen time, otra vez bien fuerte and then they go away again. y después se van un poco. But as time goes along, it happens more frequently. Pero mientras va pasando el tiempo, entonces los dolores son más frecuentes. So though we sit and see the difficulty now, So, aunque estamos viendo ahora las dificultades, when Pastor Ruben last week said that it's only going to get worse, cuando el pastor Rubén dijo la semana pasada que las cosas solamente se van a empeorar, I believe him. yo le creo. Not because Ruben said it, No porque él lo but dijo, because it says so in the Word. porque lo dice en la palabra de Dios. And God's integrity is not to be questioned. Y la integridad de Dios no es para ser cuestionada. I take the following verse in verse 9 Y as a to- warning. Y tomo el versículo número 9 como una advertencia. It says, "Then you will be handed over and be prosecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me." Entonces serán entregados para ser perseguidos y condenados a muerte, y todas las naciones te odiarán a causa de mí. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. En ese momento muchos se apartarán de la fe y se transicionarán y se odiarán unos a otros. Many false prophets will appear and deceive many people. Y aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Y a causa del aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. But the ones who stand firm
to the end will be saved. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvarán. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. So we are actively watching all of this come to pass. So nosotros estamos activamente viendo cómo esto está aconteciendo. But none of us should be afraid. Pero ninguno de nosotros debemos tener temor. The Bible says over 300 times not to be afraid. La Biblia nos dice sobre 300 veces que no debemos tener temor. It says countless more times that God will be with you to the end of ages. Dice mucho más tiempo que Dios estará contigo hasta los últimos tiempos. So when a plague hits the world, So, cuando una plaga llega al mundo, called corona, llamado corona, you should not be afraid. tú no debes tener temor. We still have Nosotros tenemos the divine responsibility la divina responsabilidad and the constitutional right, y la constitucional to talk about the gospel. de hablar del evangelio. We do not have to be like the Israelites, Nosotros no tenemos que ser como los israelitas. go sacrifice a lamb, Vamos a sacrificar un cordero and put the blood on the doorway, y poner su sangre sobre las linternas de la puerta, because the sacrifice was already done. porque el sacrificio ya ha sido hecho. And you are already covered by the blood. Gloria a Dios, y ya tú estás cubierto por la sangre de Cristo. Do Aleluya. not be afraid, No tengas temor, because God promised. porque Dios prometió. God doesn't promise salvation over your kids because it's not going to happen. Dios no te promete una salvación sobre tus hijos porque no va a suceder. God promised because you will see it. Dios la prometió porque tú lo vas a ver. God doesn't promise you healing Él no te promete sanidad to leave you dying in a bed. para dejarte muerto en una cama. God promised you healing Él te prometió sanidad because it's going to happen. porque va a suceder. God's not going to promise you Dios no te va a prometer anything that nada He plans on not giving you. que Él no te vaya a dar. So when He promises you abundance Porque cuando Él te da, Él te promete abundancia and everyone else is losing their job, y todo el mundo está perdiendo su trabajo, and He calls you y Él te llama from wherever you de were donde tú estabas over to a whole nother country, para otro país, because God is going to give you the es porque promise. Dios te va a dar la promesa. Aleluya. God will not lie. Porque Dios no mentirá. He will not lie because He can't. Él no va a mentir porque Él no puede. He will not lie because He has the same expectancy Él no va a mentir porque tiene la misma Expectativa. expectativa in us. de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Paul didn't tell us to fight the good fight in 1 Timothy 6:12 because it would be easy. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Pablo no nos dijo a nosotros que peleáramos la buena batalla porque nos iba a ser fácil. We should believe in the anchor, Nosotros tenemos que creer en la ancla, in the promises en las promesas of the Lord, del Señor, because everything will be provided. porque todo será suplido. We don't have to be like the Israelites and plunder anybody. No tenemos que ser como los israelitas en frente de nadie. God promised to give it to you. Dios prometió dártelo. So God bless you guys. That was it, actually. Dios los bendiga, gloria a Jesús, este es el mensaje, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, santo eres Jesús, bendito sea el nombre de Jesucristo.